Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar en este día jueves, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque podemos estar en un segmento más de Meditaciones y Befi, sabiendo que en Dios haremos proezas. Hemos estado hablando en esta semana acerca de lo que Cristo hizo posible al morir en la cruz. Recordemos que al morir Cristo en la cruz, ¿verdad? Por esa razón que Él dio su vida en la cruz, tenemos acceso al Padre Celestial, porque el velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo, queriendo decir que es una obra divina, no es una obra humana, ¿verdad? Siempre Dios, a través de los tiempos, es Dios el que interviene siempre o da el primer paso a favor de la humanidad. Y así, Cristo al morir se rasgó el velo que nos da acceso por el nuevo camino amplio que Cristo nos ha dado para poder llegar al Padre Celestial. También aprendimos que al morir Cristo, Él obtuvo eterna redención. El pago por nuestro pecado, el pago por nuestra liberación, Cristo lo hizo con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. El día de ayer aprendimos también que la tercera cosa que Cristo hizo posible al morir en la cruz era que se ha producido la reconciliación con Dios. Cuando el hombre pecó, entramos en una etapa de relación de enemistad contra Dios, enemistad con Dios. Pero gloria al Señor, qué bendición que Cristo al dar su vida hizo posible esa reconciliación y ahora nosotros podemos tener comunión con Dios, comunión con el Padre. Tenemos una nueva relación, Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Hoy vamos a ver la cuarta cosa que hizo posible Cristo al morir en la cruz del Calvario. La cuarta cosa que quiero compartir en este día jueves con ustedes, hermanos, es de que Cristo venció al diablo y a sus potestades, a su ejército. En la cruz del Calvario, Cristo tuvo la gran victoria. Recordemos allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, ¿verdad? Después de que el hombre había caído, en el versículo 15 nos dice que hay un prototipo del evangelio en este versículo. Podemos decir que es un resumen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento en este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, donde nos dice la palabra de Dios que la serpiente iba a herir a Cristo, el hijo de la simiente de la mujer, en el calcañar, o sea, en el talón. Pero Cristo, el hijo de la simiente, le heriría en la cabeza. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? ¿Cuándo tiene esta herida de muerte del diablo, Satanás y sus potestades? Bueno, eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos dice ya la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, en ese momento, cuando Cristo murió, en verdad, el diablo pensaba que tenía una victoria sobre Cristo, sobre todo porque dice la palabra de Dios que hubo tinieblas sobre la tierra como por 3 horas. Posiblemente el diablo pensó, lo he vencido, pero era exactamente todo lo contrario. Estaba sucediendo todo lo contrario. Mientras él lo iría, la serpiente, Satanás, iría a Cristo en el calcañar, Cristo le estaba dando el golpe en la cabeza al diablo. Y dice que venció los principados, las potestades, toda esta clase de seres espirituales caídos o ángeles caídos que obedecen a Satanás, al diablo, ¿verdad? Fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, y los exhibió públicamente, ¿verdad? Cuando Cristo dio su vida en la cruz. Hermanos,
qué bendición es saber que tenemos a un Cristo, como predicamos ayer en la noche, un Cristo victorioso, un Cristo vencedor. Y eso es lo importante de saber lo que Cristo consiguió cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él nos ha dado la reconciliación. Él también nos ha dado la eterna redención, nos ha dado acceso al Padre y también Él obtuvo, ¿verdad?, una gran victoria. Triunfó sobre las potestades, sobre los principados, sobre el diablo cuando murió en la cruz del Calvario. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que así como nuestro Señor Jesucristo ha vencido y ha triunfado, Él quiere que también nosotros podamos vencer y podamos triunfar sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo, sobre toda cosa que no agrada a Dios. Recordemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice claramente que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos confiar en Él, podemos depender en Él. Así de que, hermanos, cuando el diablo venga con sus ataques, sus tentaciones, recordemos que Él ya está vencido. Y que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que en Cristo, usted y yo tenemos la victoria también. Y somos no solamente vencedores, somos más que vencedores. Así de que, hermanos, tenemos un enemigo que es despiadado, que es cruel, pero es un enemigo que ya está vencido gracias a Cristo. Cuando murió en la cruz, Él lo hirió en la cabeza y lo venció. Triunfó sobre el diablo y todos sus principados y todas sus potestades. Hermanos, qué bendición haber estado con ustedes aquí este día jueves, mañana viernes, ya el último día de esta semana de los segmentos, pero los espero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Primeramente Dios, mañana viernes. Mientras tanto, acuérdense que en Dios haremos proezas. Dios les bendiga, hermanos.